de la tesis de maestría o trabajo de fin de máster que van a desarrollar. Bueno, Alex, veo que ahora fue que se encendió la grabación, así que voy a empezar de nuevo. Les decía que soy el profesor Oscar Ulloa del Máster en Educación. Debemos estar compartiendo la asignatura Metodología de la Investigación y espero que tengamos una sesión productiva sobre los elementos principales a desarrollar en la propuesta inicial que están a punto de entregar a final de este mes. Bueno, ya comienzo comentándole un poco la dinámica que vamos a seguir. No sé si el profesor Alex lo explicó, pero de todas maneras lo reitero. Vamos a estar comentando los elementos principales de la propuesta inicial de forma alternada, un punto el profesor Alex, un punto yo, e igual de cualquier forma vamos a estar complementando, pero de esa manera que nos vamos a organizar nos va a permitir que mientras uno está exponiendo una sección de la propuesta inicial, el otro va a estar atento al chat. Por lo tanto, si hay alguna inquietud, alguna duda o pregunta, por favor, la escriben en el chat y nosotros de manera alternada vamos a estar atentos para responderla. No va a ser posible que en el momento en que estemos explicando cada una de las secciones de la propuesta inicial, ustedes puedan hacer preguntas orales a través del micrófono. Pero al final, pues vamos a reservar un momento para que puedan realizarlo. ¿Vale? Es solo una cuestión organizativa para poder aprovechar de manera eficiente el tiempo que hemos programado para el seminario. Y entonces, en ese sentido, pues anoten las inquietudes que quieran preguntar de manera oral y que tal vez no se sienten cómodos colocándolas a través del chat. O también puede ser que no demos abasto, ustedes son 100, nosotros 2. Si nos saltamos o se nos queda alguna inquietud o pregunta por responder en el chat, pues no hay problema, al final podemos hacer una ronda y ustedes abrir el micrófono para presentar su inquietud o duda. Porfa, mantengan cerrados los micrófonos para que no existan interferencias mientras estemos comentando los elementos principales de la propuesta inicial, ¿vale? Bueno, pues reitero mis saludos a todos y voy a iniciar la presentación que preparamos. Un segundo. Ustedes me confirman si ya se ve. Alex, porfa. No, no se ve todavía. ¿Ahora sí? Sí, ya se está presentando. Perfecto. Vale. Listo. Bueno, pues iniciando entonces. Un punto importante que tiene que ver con medidas organizativas, ¿no? Con relación a la propuesta inicial. Y es dónde encontrar, dónde localizar la planilla correcta para la propuesta inicial. Puede parecer un elemento banal, pero es muy recurrente recibir una propuesta inicial con una planilla que corresponde a otro programa de posgrado. Ustedes van a ver que al acceder al icono proyecto final dentro de su aula virtual, los va a direccionar a una plataforma donde aparecen orientaciones, planillas, instrucciones para todos los programas de posgrado que tiene la red de universidades de FUNIVER. Por lo tanto, es importante saber dónde encontrar la planilla correcta para no enviar una propuesta inicial que esté tomando como referencia
una planilla de otro programa de maestría. Bueno, el profesor Alex le va a explicar en detalle esta parte. Sí, bueno. Cuando ustedes acceden al espacio donde está la normativa del proyecto final, pues es importante que lean todas las orientaciones que aparecen en esa normativa. ¿Por qué? Porque esas orientaciones van a regular lo que ustedes deben hacer y van a regular también lo que nosotros debemos hacer como evaluadores. Como ustedes ven ahí, ustedes van a acceder a llegar a la tarea número 2, inscripción del D1. Y ahí van a ver varios enlaces, pero deben acceder a ese enlace que está señalado ahí. Dice programa FPMME PI D1. ¿Ya? Fíjense que esas iniciales que están ahí se corresponden con las iniciales que aparecen en el login de la mayoría de ustedes que tienen como usuario en el sistema. Significa formación de profesores, maestría en educación. Esa es la plantilla correcta y es la plantilla que deben descargar, porque verán que hay otras plantillas, o es mejor que ni lo vean. Hay otras plantillas, pero cuando ustedes clican ahí, automáticamente se les va a descargar la plantilla que ustedes deben usar para este trabajo. Van a ver que vamos a estar haciendo referencia constantemente a esa plantilla y van a poder ver qué contiene esa plantilla. Por favor, si alguien tiene la plantilla equivocada, acceda a esta página, a la normativa del proyecto final, a la cual tienen acceso desde el panel, y descarguen esa plantilla que está señalizada en esa diapositiva. Oscar. Fíjense que durante esta sesión, aunque vamos a estar hablando de esa plantilla, el profesor Alexander enfatizaba la necesidad de comprender que esa plantilla no es un documento, es un diseño de un proceso que ustedes van a llevar a cabo durante el desarrollo o realización del trabajo del sistema, ¿vale? En esta sección a la que ustedes van a acceder para encontrar la planilla con las normativas del proyecto final, van a encontrar que en el lado izquierdo se hace referencia a la secuencia de etapas que ustedes van a seguir durante la realización del trabajo de Think Master. Observen que tenemos 3 etapas fundamentales. La entrega o inscripción del D1, que es la propuesta inicial, la entrega del avance 1, la entrega del avance 2 y finalmente la entrega de la memoria final. No podemos pasar a una etapa si todavía no tenemos la aprobación para poder transitar hacia ella, ¿vale? Por lo tanto, solamente podremos entregar el avance 1 cuando recibimos la aprobación de la propuesta inicial. Obviamente, como es un proceso con unas conexiones lógicas entre los elementos de cada una de las etapas, pues transitar hacia una etapa sin haber superado la anterior trae consecuencias irreparables, ¿no? Porque si todavía los objetivos no me los han aprobado en la propuesta inicial, pues no puedo ir ya a elaborar los instrumentos, por ejemplo, y aplicar un cuestionario o una entrevista, ¿vale? Bueno, seguimos avanzando. Alex, por favor, tú vas cuidando del chat. Sí. Hay una primera parte de la propuesta inicial que hace referencia a 2 elementos informativos. Uno tiene que ver con la especialización matriculada y el otro con la universidad que ustedes matriculan. Como ya hemos visto, la red FUNIVER tiene diferentes universidades y por lo tanto es importante señalar por cuál universidad ustedes van a titular. Esa información ustedes la tienen disponible en su perfil en el aula virtual. Tengo dudas, no sé bien cuál es, pueden llamar a Secretaría Académica de la sede de su país y ellos les van a confirmar. ¿De acuerdo?
Ahora, ¿cuál es el error más recurrente que encontramos al llenar esta primera parte de la planilla? Que el estudiante de la especialización, organización y gestión de centros educativos, no presenta una propuesta inicial que se corresponde con esa especialización. Es muy importante que exista una coherencia entre la especialización que nosotros matriculamos en el máster y el campo de abordaje de la propuesta inicial que estamos enviando. Yo puedo entender que tal vez a esta altura a alguien me pareció más interesante un tema que correspondía al área de formación del profesorado o al área de TIC en educación, pero en este momento ya no se puede hacer este cambio de perspectiva. Si mi especialización es organización y gestión de centros educativos, yo tengo que presentar una propuesta inicial acorde a alguna de las problemáticas o procesos particulares del campo de la organización y gestión de centros educativos. Eso no quiere decir que no podamos redireccionar algún tema. Por ejemplo, si a mí me interesa el tema de la convivencia escolar, pues tal vez en vez de pensar en un curso sobre convivencia escolar para el profesorado o en hacer un diagnóstico sobre la convivencia escolar en un grupo de clases, pues lo que pudiera ver es, si mi especialización es organización y gestión de centros educativos, pues realizar una evaluación sobre cómo la institución está organizando y gestionando el tema de la convivencia escolar, ¿vale? Bueno, importante, la planilla que se presenta cuando ustedes eliminen las letras de color azul, eliminen los ejemplos que aparecen a modo de guía, eliminen también las orientaciones y reflejen concretamente solo aquello que corresponde a su propuesta inicial, normalmente no excede las 7 páginas. Bueno, puede ser que tenga 8, 9 páginas, no hay problema. Lo que sí no puede ocurrir es que presentemos una propuesta inicial de 15, 16, 20 páginas, ¿vale? Bueno, y también se enfatiza que existe un periodo para nosotros recibir el feedback o la retroalimentación de la propuesta inicial. Ese plazo tiene una cantidad máxima de 30 días. Por lo tanto, aguarden los 30 días como máximo para poder escribir y preguntar cómo va su proceso de revisión. Tampoco puede ocurrir lo contrario, ¿vale? Estudiantes que a los 2 meses mandan un mensaje que no ha recibido la retroalimentación de la propuesta inicial. ¿Y qué ha pasado? Que la caja de entrada, pues, no recibió correctamente el mensaje, lo identificó como spam y lo mandó para la caja de spam, ¿no? Para la bandeja de spam. Y ahí está el mensaje 30 días sin el estudiante poder localizarlo. Entonces, si a los 30 días no han recibido la retroalimentación, ya pueden entrar en contacto preguntando por si ha ocurrido algún problema y de todas maneras siempre estén atentos a la bandeja de spam, ¿vale? Alex. Importante sobre esta aclaración de la revisión. Son 30 días calendario, son 30 días naturales, no son 30 días hábiles. Yo reitero esta cuestión sobre mantener vigilando la carpeta de spam, porque tanto nuestros emails como el email del sistema por el que estamos mandando las revisiones, sobre todo en los correos vinculados a Hotmail, van directamente a spam. Y a veces pasan 1 mes, 2 meses y no reciben la revisión. La revisión no va a demorar más de 30 días. Por tanto, manténganse atentos. El siguiente momento de la plantilla, pues tiene que ver con la naturaleza del proyecto final que ustedes van a presentar. Es importante que ustedes comprendan que completar esta plantilla no significa que ustedes vayan linealmente por todos los puntos del 1 al
al 10, llenándola sin ver la vinculación que tienen unos puntos con otros. Cuando nosotros vamos a llenar la naturaleza del PF, que puede ser un PF de carácter profesionalizador o un PF de carácter investigador, esto está directamente vinculado con el objetivo que nosotros nos estamos proponiendo y con la metodología que nosotros vamos a usar para poder alcanzar ese objetivo. Los PF de carácter profesionalizador, como se plantea en la plantilla, son aquellos PF prácticos que nos van a llevar a realizar, a vincular nuestra investigación con aquellas cuestiones de la profesión docente que nos permiten cambiar, modificar materiales didácticos, hacer propuestas para mejorar los que ya existen o cambiarlos completamente, elaborar programas especiales para una escuela o para una red de escuelas, proponer cursos de capacitación para profesores, proponer una intervención específica para una escuela. Se me ocurre, por ejemplo, porque han surgido muchos conflictos interpersonales y hay que solucionarlos. Y ese tipo de investigaciones que tienen esa naturaleza más práctica, fíjense que insistimos en que son investigaciones, pero tienen una naturaleza mucho más práctica, pues pueden entenderse como de naturaleza profesionalizadora, por ese carácter práctico. No quiere decir que sea la única manera de presentar estas investigaciones. Yo puedo hacer un proyecto de intervención y verlo como una investigación-experimentación. Por tanto, la elección de la naturaleza que cada uno va a elegir tiene que ser coherente, reitero, con los objetivos de investigación y con las metodologías que van a emplearse en el trabajo. Es importante que aquí solo se puede seleccionar una opción. Ustedes tienen opciones profesionalizadoras y opciones investigadoras. No significa que van a seleccionar una opción profesionalizadora y una opción investigadora, sino que dentro de todas esas opciones que están ahí, solo van a marcar una opción, porque su propuesta final, su proyecto final va a ser o bien profesionalizador o bien investigador. ¿Va a ser de investigación para el diseño de materiales didácticos o va a ser de investigación e evaluación de una experiencia de gestión y organización institucional ya implementada? O sea que no es posible que marquen más de una opción en esta sección de la propuesta final. Reitero, mantener la coherencia entre esta opción y los otros puntos del proyecto que están directamente relacionadas con Oscar. Resaltar en este punto de la planilla que a pesar de existir dos modalidades, profesionalizador e investigador, en todos los casos fíjense que las dos primeras palabras son de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que no se admite en el programa de maestría en educación un trabajo que consiste en una revisión bibliográfica. La revisión bibliográfica es para nosotros una tarea obligatoria para todos los trabajos de fin de máster. Es una tarea común, habitual, normal, que se tiene que llevar a cabo para poder elaborar el marco teórico, ¿vale? Entonces, decir que mi trabajo va a ser una revisión bibliográfica no es coherente con el tipo de trabajo de fin de máster que nosotros estamos admitiendo dentro del programa. Ese proceso de investigación siempre va a implicar el diseño de algún instrumento de investigación o la selección de algún instrumento de investigación y la recolección de datos para poder cumplir con los objetivos. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, yo estaría recolectando datos para poder diseñar un material didáctico.
Si yo quiero diseñar un material didáctico para apoyar el proceso de lectoescritura en los niños de una institución determinada, pues yo primero voy a hacer un diagnóstico de las dificultades más habituales, más recurrentes que tiene ese grupo de niños para poder diseñar ese material didáctico. Un material didáctico, un diseño de un material didáctico tiene que estar direccionado necesariamente hacia un grupo específico de estudiantes. Y así sucesivamente en los otros casos que se presentan, ¿vale? De manera excepcional, pues pudiera ser que algún estudiante presentara una propuesta de trabajo de fin de máster, que la investigación fuera una investigación bibliográfica o documental, que no es lo mismo que hacer una revisión bibliográfica para elaborar un marco teórico. En este caso, ya estamos hablando de un tipo de investigación que sí podría aceptarse. Es un tipo de investigación que implica seleccionar el tipo de producción bibliográfica que se va a analizar, determinar el periodo, el idioma de los materiales, las plataformas o bases de datos donde se va a realizar la búsqueda, el periodo temporal que va a abarcar el estudio, etc. Básicamente son estudios, por ejemplo, uno que acabé de ver esta tarde, era un estudio para caracterizar la producción científica sobre educación especial en Europa. Y la persona que realizó este trabajo, pues desarrolló una búsqueda en todas las revistas de educación de Europa, buscó los artículos que habían sido publicados sobre educación especial y realizó una caracterización de todo ese material bibliográfico. Ese tipo de investigación, pues nosotros sí la pudiéramos aceptar como propuesta de fin de máster. Pero eso ustedes ven ya que es mucho más que revisar algunos trabajos para elaborar un marco teórico, es realmente una investigación para hacer una caracterización bibliográfica. Bueno, vamos entonces a enfatizar que los alumnos que titulan por la Universidad Europea del Atlántico, los alumnos que van a recibir uno de sus títulos por esta institución, obligatoriamente tienen que seleccionar o una de las opciones de trabajo profesionalizador o la investigación-acción, que es la última opción de los trabajos de investigación, ¿vale? Bueno, ese carácter profesionalizador también está dado en caso tal de que no necesariamente escojan una de esas opciones, pues pudiera escoger una opción de la de investigación, aún siendo de la Universidad Europea del Atlántico, pero debe incluir una sección que se denomine recomendaciones, en la que exponga alguna propuesta o plan de mejora con relación a la problemática que se investigó, ¿vale? Bueno, luego tenemos el tema. El tema, pues, casi automático, ¿no? Es simplemente reiterar el tema que fue aprobado para desarrollar la propuesta inicial o el trabajo de fin de máster. Y bien, vamos ahora a la sección 3, que es la justificación empírica de la investigación. Justificación empírica. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a ir a la realidad, voy a ir al contexto específico para poder ver qué elementos hay allí que me confirman la problemática que yo estoy planteando. Básicamente, la interrogante que nortea el desarrollo de esta sesión es: ¿qué hechos indican la necesidad de este trabajo? Esos hechos pueden surgir o pueden encontrarse en registros de la institución o a partir de resultados de investigaciones anteriores, o en informes institucionales, ministeriales, datos estadísticos, en fin. Por ejemplo, ahora mismo la ONU recientemente acaba de emitir un informe en el que plantea que, según sus análisis, más del 91% de los estudiantes del mundo han visto afectadas las clases que recibían de manera presencial. Bueno, pues ese es un dato que me puede servir a mí de base para poder plantear como un estudio la necesidad de diagnosticar o identificar cuáles han sido las particularidades de esos cambios en las dinámicas de los procesos formativos en las instituciones
de educación formal. Bueno, otra pregunta importante. ¿Qué va a aportar este trabajo a la temática seleccionada? ¿A quiénes pudiera beneficiar? La justificación empírica de la investigación es para yo mostrar que existe una problemática, describir esa problemática y a partir de ahí justificar la relevancia que tiene esa propuesta. ¿Cuál es el error más recurrente que encontramos en esta sesión? Bueno, la presentación de afirmaciones sin contrastación empírica, muy a la ligera. Entonces los estudiantes dicen, no, he podido ver que en la institución tal, los docentes no poseen competencias digitales. Y entonces cuando uno le pregunta, bueno, ¿cuáles competencias exactamente no poseen? ¿Qué porcentaje de profesores poseen determinadas competencias y qué porcentaje de profesores no poseen otras? ¿Qué nivel de desarrollo tienen las competencias? Y el estudiante no sabe responder. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe evidencia empírica de que los docentes no poseen competencias digitales. Entonces, en vez de yo proponer un estudio para formar competencias digitales en los docentes o un curso, lo que yo debería estar haciendo es proponer un diagnóstico de las competencias digitales de los docentes, para yo poder saber realmente qué nivel de desarrollo tienen esas competencias digitales. Existe un alto nivel de deserción escolar. El rendimiento académico de los estudiantes es bajo. Entonces preguntas, bueno, presenta allí los elementos. No los tengo. Entonces, ¿cómo puedes afirmar que el rendimiento académico de los estudiantes es bajo? ¿Cómo puedes afirmar que los estudiantes no están motivados si no se hizo un diagnóstico de los niveles de motivación de los estudiantes? ¿Cómo puedes afirmar que existe un alto nivel de deserción escolar si no se ha hecho un estudio sobre la deserción escolar en esa institución? Entonces, una cosa es que existan indicios de una problemática y otra cosa es que exista la problemática. Entonces, yo sí puedo plantear, bueno, existen algunos indicios que fundamentan la necesidad de caracterizar los niveles de motivación o de determinar los niveles de motivación de los estudiantes, porque a veces algunos estudiantes no asisten a clases, algunos se quedan dormidos. Bueno, esos son indicios, algunas situaciones cotidianas que me están alertando que es necesario tal vez hacer un estudio para explorar los niveles de motivación de los estudiantes. Pero ya por eso yo no puedo decir que los niveles de motivación de los estudiantes son inadecuados o son bajos sin saber ni siquiera si es una situación muy puntual o si es algo que realmente se presenta en la mayoría de los estudiantes, ¿vale? Entonces a eso nos referimos con el hecho de plantear una justificación de la problemática de forma empírica. Alex, ¿algo que agregar acá? Sí, ahí quisiera enfatizar en lo que venía comentando, el hecho de que informes, investigaciones anteriores digan la importancia de un tema, no quiere decir que ese tema sea un problema que debe ser resuelto en una institución determinada o en un espacio determinado. El problema de la TIC, por ejemplo, puede ser un problema en el 90% del mundo, pero en la institución donde yo trabajo, nadie tiene problemas con las TIC, se usa regularmente las TIC y todo el mundo está feliz con las TIC. Quiere decir que porque en la escuela vecina o en el informe de una investigación se dice que hay que investigarlo o capacitar a los profesores, no quiere decir que en mi institución eso sea un problema. Y es importante atender esto que comentaba Oscar, porque en el paso que sigue, que es el planteamiento del problema, cuando expliquemos esto, vamos a ver que lo que yo estoy poniendo como problema tiene que haber sido justificado en el punto anterior. Y ya vamos al planteamiento del problema. En primer lugar, deben tener en cuenta que esto que ustedes están viendo aquí es una explicación didáctica, es un ejemplo didáctico, es un recurso didáctico que estamos utilizando
para que ustedes vean que hay diferentes formas en las que se puede plantear un problema, en las que se puede formular un problema. No quiere decir bajo ningún concepto que ustedes van a borrar esa información y a presentar 6 opciones de problema. Repito, esto es un recurso didáctico en el que le mostramos la diversidad de formas, la diversidad de opciones que hay para presentar un problema. Ustedes no tienen que dedicarse a elaborar 6 variantes de su problema. Con una, que ya es harto complejo, que ya es harto difícil, pues con una ya es suficiente para que ustedes vayan trabajando y desarrollen su investigación. Por tanto, lo primero es que aquí tienen que borrar toda esta información y presentar un problema de investigación. Ya se ha presentado como una afirmación, ya se ha presentado como un enunciado afirmativo o ya se ha presentado como una pregunta. Existe mucha confusión porque aquí muchos alumnos colocan lo que deben colocar en la justificación de la investigación o empiezan a elaborar suposiciones sobre el problema y no presentan, no formulan su problema de investigación. Reiteramos que este es el espacio para formular el problema. Por ejemplo, si yo selecciono el primero de los problemas que está aquí colocado, inexistencia de propuestas de formación contextualizada sobre integración didáctica de las TIC para la mejora del desempeño de los docentes de una institución educativa X, pues esa sería la única información que yo debo poner en ese apartado. Es posible que yo quiera argumentar algunos elementos del problema, es posible que yo quiera desarrollar algunas ideas, pero recuerden que lo único que le pedimos aquí es colocar el problema y que ustedes tienen de 5 a 7 páginas para completar su proyecto final. A veces muchos alumnos quitan puntos de la propuesta porque creen que no las vamos a revisar porque tienen 8 páginas. Pero cuando venimos a la formulación del problema, por ejemplo, tienen 2 páginas de formulación de problema. Como les comentaba, cuando yo uso como problema o planteo como problema inexistencia de propuestas de formación contextualizada sobre integración didáctica de las TIC, yo tengo que haber justificado en el punto anterior que no hay propuestas de formación contextualizada sobre integración didáctica de las TIC en esa institución. Porque de lo contrario, la investigación no está justificada empíricamente. De lo contrario, yo no estoy informando que hay un problema que debe ser resuelto en esta institución. Vean cómo vamos construyendo una coherencia entre los diferentes apartados de la propuesta inicial. De manera que yo vaya construyendo esa propuesta y haya coherencia en esa propuesta. Aquí ya vamos a ir viendo algunos elementos importantes también, como es el uso de los mismos conceptos. Si yo estoy hablando de la justificación de integración didáctica de las TIC y estoy justificando que no existe integración didáctica de las TIC, ya vengo aquí al problema y hablo de integración didáctica de las TIC. Y es el concepto que yo voy a usar en el resto del trabajo. Lo tendré que usar de nuevo en el objetivo y lo tendré que usar sucesivamente cada vez que yo voy a hablar de qué se trata el problema o de qué se trata mi proyecto de investigación. La construcción del problema es un punto que quizás sea de los más complejos de una investigación. Pero constituye un recorte de lo que yo voy a hacer. Cuando yo coloco el problema, yo estoy diciendo, de esto es de lo que se va a tratar mi investigación. Y a partir de aquí, yo puedo proyectar cuál va a ser la meta que yo voy a lograr
de qué yo voy o sea, cuáles son los conceptos teóricos que yo tengo que fundamentar, cuáles son los recursos metodológicos que yo tengo que emplear para resolverlo, y así sucesivamente el resto de los puntos que vamos a ir presentando a continuación. Oscar, ¿algún comentario? Nada, enfatizar la conexión que resaltaba el profesor entre el problema y la sección anterior de justificación empírica. Si yo tengo como problema cómo mejorar el desempeño de los profesores en integración didáctica de las TIC, fue porque yo demostré en la sesión anterior, con datos concretos, que los profesores de esa institución tienen problemas con relación al desempeño para integrar las TIC en los procesos formativos. ¿De acuerdo? Si yo estoy planteando que no hay datos empíricos sobre cómo se usan las TIC en la docencia por parte de los docentes de la institución X de Novo Hamburgo, Brasil, es porque yo he demostrado que no se ha realizado en ese contexto una investigación que demuestre cómo se están usando las TIC por parte de los profesores. Yo sé que todos somos docentes, todo nos moviliza un espíritu transformador porque estamos comprometidos con nuestra labor, con nuestra función, pero hay que tener en cuenta que cuando estamos desarrollando una investigación, lo que determina el rumbo a seguir es una definición clara del problema y los objetivos, como veremos más adelante. Por lo tanto, aunque nos movilice ese espíritu transformador y siempre querramos plantear como problema cómo mejorar tal cosa, cómo arreglar tal cosa, cómo eliminar tal cosa, tenemos que tener en cuenta que tal vez antes de proponernos mejorar, eliminar algo o superar algo, tenemos que realizar una caracterización o un diagnóstico bien detallado sobre esa problemática. No podemos, por eso el mundo está en este momento prácticamente con unos niveles de atención enormes detrás de la famosa vacuna para el coronavirus. Si no tenemos bien caracterizada toda la situación asociada al virus, no podremos elaborar una vacuna que sea realmente efectiva. Lo mismo ocurre en el campo de la educación. Si no tenemos un diagnóstico claro sobre cómo es el rendimiento académico de los estudiantes, no podemos decir que nuestra propuesta inicial es para elevar o mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Si no tenemos un diagnóstico sobre las situaciones de violencia, no podemos decir que nuestro trabajo de fin de máster es para eliminar las situaciones de violencia de una institución. ¿Vale? Bueno, vamos entonces a otro punto importante que se conecta con el problema de investigación. Son las preguntas de investigación. La lógica de las preguntas de investigación a la hora de elaborarlas es muy similar al problema de investigación. Se pueden elaborar como interrogantes, se pueden elaborar como enunciados. ¿Qué las caracteriza? ¿Qué las distingue? Que las preguntas de investigación son sobre cuestiones más específicas relacionadas con el problema de investigación. Puede abarcar sus dimensiones, pueden abarcar cuestiones de los procesos que abarca esa problemática, puede referirse a características, en fin. Ahí en la planilla aparece un ejemplo. Si tuviéramos el problema de investigación, inexistencia de datos empíricos sobre la usabilidad de las TIC, pues pudiéramos tener como pregunta de investigación, ¿cuál es el nivel de desarrollo de competencias digitales en los docentes? ¿Cuáles recursos utilizan los docentes con mayor frecuencia? ¿Qué dificultades vivencian los docentes ante la necesidad de integrar las TIC? Es importante resaltar que estas preguntas de investigación lo que van a posibilitar es ampliar, detallar, especificar las cuestiones que se van a investigar con relación al problema de investigación que fue planteado. No son preguntas sobre cuestiones que yo ignoro. Muchas veces nos encontramos preguntas de investigación que plantean, ¿cuál es el concepto de competencia digital? No, eso es algo que tú ignoras como autor del trabajo. Entonces, no es una pregunta de investigación. Es una pregunta personal de algo que tú desconoces y tienes que leer tu material para que puedas saber cuál es el concepto de competencias digitales. Pero no exige
realizar una investigación para poder descubrir el concepto de competencias digitales, es decir, realizar una lectura sobre materiales de ese tipo. Si yo quiero saber cuál es el nivel de desarrollo de competencias digitales de los docentes, cuáles recursos utilizan con mayor frecuencia, ahí yo sí tengo que realizar algunos procedimientos investigativos que estarán sustentados en una aplicación de encuesta, cuestionario, grupo focal o alguna otra técnica de recolección de información. Alex. No, ningún comentario ahí en ese punto. Vale. Bueno, vamos entonces al objetivo general. El objetivo general ya lo que hace es concretar el propósito fundamental de la propuesta inicial. O sea, cuál es el propósito que el estudiante se está planteando a la hora de desarrollar su trabajo. Ese propósito no se inventa, él no emerge de una luz que un día estaba soñando, me despierto por la mañana y se me ocurrió el objetivo general. No, el objetivo general surge a partir del problema de investigación. Si mi problema de investigación es inexistencia de propuestas de formación contextualizada sobre integración didáctica de las TIC, no cabe otro objetivo general que no sea proponer programas de formación, diseñar un programa de capacitación, elaborar un programa de capacitación sobre integración didáctica de las TIC para la mejora del desempeño de los docentes. Entonces existe una conexión muy estrecha entre problema de investigación y objetivo general. Hay algunos elementos que hay que tener en cuenta para elaborar el objetivo general. El más importante, comienza con un verbo infinitivo. Y ese verbo tiene que ser claro, preciso. Investigar no es un verbo adecuado para poner en un objetivo de una investigación, porque ya supone que es una investigación. Entonces es obvio que vamos a investigar. Hay que ser más concreto. Diseñar, caracterizar, identificar, comparar, medir, construir, proponer, correlacionar, ¿vale? Entonces, en este sentido, esos serían verbos apropiados para elaborar un objetivo de investigación. El objetivo general de una investigación también incluye otros elementos. Los sujetos o la población que participan en la investigación, fíjense cómo en ese caso se deja bien claro que son los docentes, se declara el contexto donde se realizará el estudio, la investigación, la institución educativa Simón Bolívar, se indica también el objeto de la investigación, o sea, qué es lo que se va a estudiar, el desempeño de los docentes, y se apunta también la finalidad o meta del PF, que es la mejora del desempeño. Alex. Sí, es importante que nos demos cuenta que el objetivo general como meta es el que va a establecer el límite de lo que yo voy a hacer como investigación. Y aquí debemos tener en cuenta que el objetivo tiene que ser claro, tiene que ser preciso y tiene que tener una estructura correcta. Es el lenguaje que establece la ciencia para que nos podamos entender. Y este lenguaje lo vamos aprendiendo como leyendo investigaciones, leyendo revistas científicas, leyendo manuales de metodología de la investigación. Pero hay otro elemento aquí que debemos considerar. Si alguien se dedica a revisar las orientaciones para los proyectos finales, tesis de diferentes universidades, pues va a encontrar que cada universidad establece determinados algoritmos, determinadas formas de organizar estos procesos. Este proceso que estamos presentando, donde el objetivo se presenta con un verbo infinitivo, con un verbo solo y no con dos verbos, es común a muchas instituciones, pero no es igual a todas las instituciones.
Por tanto, debemos tener en cuenta que en las universidades en las que ustedes están matriculadas, esta es la manera en la que se establece que debe ser la investigación y que debe ser presentado su proyecto final o tesis de maestría. Esto lo resalto porque muchas veces nos dicen, no, en mi país no se hace así. No hay una manera de hacerlo en un país, porque podemos ponerle ejemplos de diferentes formas de presentar objetivos, problemas e investigaciones en todos los países de los que ustedes son, provienen, porque hemos revisado estas cuestiones también. Y lo otro es que a veces le pedimos ayuda a otras personas que tienen otras ideas sobre cómo presentar una investigación, y esa persona, con la mejor de sus intenciones, nos dice cómo ellos saben hacer la investigación. Por tanto, es fundamental que se tenga en cuenta esta orientación y que a la hora de proponer el objetivo general haya una total coherencia entre lo que se dice en el problema y lo que yo estoy proponiendo como objetivo general. Mi objetivo general tiene que dar solución al problema. Si yo digo, por ejemplo, en mi problema, me pregunto, ¿qué impacto tiene un programa de capacitación en TIC en un grupo de profesores? Yo no puedo ponerme como objetivo general implementar un programa de capacitación en TIC. Porque si yo lo que me propongo es implementar un programa de capacitación en TIC, no voy a responder mi pregunta, que es cuál es el impacto del programa de capacitación en TIC. Mi respuesta como objetivo, mi meta tiene que ser responder a aquella pregunta. Y yo tengo al final como respuesta que decir el impacto del programa de capacitación es este, que yo accedí y vi, comprobé en mi investigación. Esto es importante porque es una de las causas más frecuentes de nosotros retornar el proyecto y tiene que ser estrictamente coherente. Y el objetivo general nos va a llevar a la elaboración de los objetivos específicos. ¿Qué son los objetivos específicos? Si Oscar comentaba que el objetivo general no salía de un sueño que yo tuve, pues los objetivos específicos tampoco salen de ese sueño. Los objetivos específicos son, o tenemos que considerarlos, como acciones o pasos intermedios que vamos a hacer, que vamos a ejecutar para poder alcanzar el objetivo general. Si yo voy a implementar un programa de capacitación, bueno, ¿qué pasos yo tengo que seguir para implementar el programa de capacitación? Si yo voy a diagnosticar las causas de un problema determinado, bueno, ¿qué pasos yo tengo que seguir para lograr ese diagnóstico? Si yo voy a diseñar un programa de capacitación sobre integración didáctica de las TIC para la mejora del desempeño de los docentes, ¿qué pasos yo tengo que seguir? ¿Qué pasos yo tengo que seguir para yo lograr ese diseño? Son pasos lógicos con independencia de la metodología de la investigación que yo esté utilizando, con independencia del enfoque de investigación que yo esté utilizando. Son pasos lógicos que me van a llevar a mí a completar el objetivo general. Algunas de las propuestas que nosotros manejamos como proyectos finales, que son diseñar programas, implementar programas, evaluar programas, pues pudiéramos decir que tienen algunos pasos ya estandarizados, ya más o menos establecidos para lograr su realización. Lo importante en el proyecto final no es que nosotros nos pongamos a inventar cosas que quizás ya están sistematizadas, sino que demostremos que tenemos
o que vamos desarrollando habilidades o competencias para la investigación científica. Este es el objetivo de este ejercicio académico. Por tanto, nosotros proponemos, si yo voy a hacer un diseño de un programa de capacitación, hay algunos pasos que son elementales. Primero, yo tengo que diagnosticar, yo tengo que hacer un diagnóstico de cuáles son las necesidades de capacitación que existen. Y ese diagnóstico se expresa en ese primer objetivo general, caracterizar el desempeño de los docentes en la institución educativa. O sea, vean que mi primer paso que yo tengo que hacer es diagnosticar esa situación. Y ya estoy respondiendo a la primera pregunta de investigación que yo realicé. ¿Cómo se caracteriza ese desempeño? Bueno, yo voy a ir tras esa pregunta. Voy tras esa pregunta y me propongo como objetivo caracterizar ese desempeño. Tengo caracterizado el desempeño, ya hice la caracterización. Bueno, voy a identificar cuáles son las necesidades de capacitación de esos docentes. A partir de la información que yo obtuve, a partir de la aplicación de técnicas, a partir de un proceso diagnóstico, y esto es fundamental para todos ustedes, porque no hay proyecto final de carácter empírico sin la aplicación de técnicas diagnósticas. Entrevista, encuesta, observación, revisión de documentos, grupos focales, las técnicas diagnósticas que ustedes consideren necesarias para cumplir sus objetivos. Pero esto es imprescindible en todos sus trabajos, con independencia de la naturaleza, con independencia de lo que ustedes quieran hacer. Tiene que haber un momento diagnóstico en el que ustedes apliquen técnicas diagnósticas, las analicen y eso tenga una información que tengan que utilizar para alguna cosa. Seguimos, ya tengo esa caracterización hecha, yo voy a identificar a partir de esa caracterización las necesidades de capacitación, respondiendo a mi otra pregunta, y eso es lo que me va a permitir crear mi programa de capacitación. El programa de capacitación, yo no lo voy a diseñar del sueño aquel donde supuestamente venía el problema, sino de un análisis empírico de un contexto específico, del análisis de lo que está pasando en ese contexto. Ah, claro, voy a tener en cuenta un referente teórico, determinadas informaciones, pero a partir de esa investigación empírica que yo estoy haciendo, yo voy a crear ese programa, porque es un programa de integración didáctica para esos profesores de esa escuela. Y finalmente, después que yo tengo creado ese programa, yo tengo que evaluar de alguna manera si es pertinente o no, si ese programa va a capacitar o si no va a capacitar, si va a cumplir con lo que yo digo que cumple o no va a cumplir con los objetivos que cumple. Fíjense que no es aplicar el programa y ver si los profesores aprendieron o no aprendieron, sino evaluar si ese programa es pertinente, si es viable realizarlo para capacitar a los profesores. Esto generalmente se hace con criterio de expertos, con evaluación de expertos, no con la aplicación del programa. Yo diseñé el programa, yo se lo envié a un grupo de expertos para que evalúen, o especialistas para que evalúen si esto que yo estoy proponiendo, pues realmente capacita a los profesores en lo que yo estoy diciendo que capacite. Es importante que controlemos la cantidad de objetivos que estamos proponiendo. Una mayor cantidad de objetivos no garantiza que esté mejor el trabajo. El trabajo está bueno cuando los objetivos son suficientes y necesarios para cumplir, para alcanzar el objetivo general. Y son coherentes con ese objetivo general. Algo importante que, si yo me propongo diseñar un programa de capacitación, en mis objetivos específicos no puede aparecer implementar el programa de capacitación, porque eso va más allá de lo que yo me estoy proponiendo. Por tanto, el recorte que da el objetivo general
es sumamente importante para que podamos planificar nuestros objetivos específicos. Oscar. Bueno, al final podemos ver si existe alguna duda con los objetivos. Vamos entonces al punto 6.2 de la planilla, que se refiere a las hipótesis. No es obligatorio presentar una hipótesis en la propuesta inicial, pero de todas maneras resulta oportuno explicar qué es una hipótesis. Bueno, el concepto viene específicamente del paradigma empírico analítico a la hora de realizar una investigación de tipo cuantitativa. Por lo tanto, las hipótesis son muy importantes en estudios que van a desarrollar algún análisis estadístico. Eso no quiere decir que no se puedan presentar en estudios cualitativos, pero en estos casos se consideran como suposiciones o ideas a defender. En cualquier caso, bueno, si el estudio que ustedes están planteando va a tener una implicación estadística, pues tendrán que plantear las hipótesis según este formato de hipótesis estadísticas, que se conocen fundamentalmente tres, ¿no? La hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Pero bueno, no es un elemento obligatorio si ustedes están planteando una investigación de carácter diagnóstico que va a recolectar información o una investigación de tipo cualitativo. Luego tenemos el punto 7, que es la propuesta de marco teórico. Importantísima. No es el marco teórico lo que estamos pidiendo en la propuesta inicial, es la propuesta de marco teórico. No hay que presentar conceptos, no hay que presentar teorías, hay que presentar los elementos clave para el marco teórico. Básicamente, 3 puntos fundamentales. Las variables o categorías de análisis que se extraen de nuestro problema, del objetivo general y de los objetivos específicos. Fíjense que si mis objetivos específicos decían que iban a evaluar el desempeño docente, que iban a identificar las necesidades de capacitación y que iban a tener en cuenta también la integración didáctica de las TIC, pues esas son mis 3 variables o categorías que yo voy a analizar durante mi trabajo de fin de máster. Y luego tenemos un segundo punto que son los conceptos clave, las categorías teóricas, conceptos clave, teorías o enfoques teóricos relevantes para mi investigación. Y en este caso, pues yo pudiera plantear, bueno, más importante tener en cuenta el enfoque histórico-cultural de Vygotsky, todo lo que tiene que ver con la capacitación docente, las TIC en educación, su integración didáctica y elementos teóricos con relación al diseño, teórico-metodológico con relación al diseño y evaluación de programas de capacitación. Por lo tanto, en este punto 7 de la planilla, lo que se está pidiendo son esos 2 elementos, variables o categorías de análisis, de manera bien clara, precisa, las categorías o conceptos clave que se van a abordar en el marco teórico y por último, una propuesta de las secciones o la estructura que ustedes creen que podría tener su capítulo teórico que van a elaborar allá en el avance 1. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una propuesta. Bueno, que en el capítulo teórico primero voy a hablar sobre desempeño docente, luego voy a hablar sobre integración didáctica de las TIC en la docencia y por último voy a hacer una caracterización de la producción bibliográfica sobre el tema para la integración didáctica de las TIC. En fin, es una estructura donde integro los 3 elementos fundamentales que voy a abordar. Obviamente, la estructura del marco teórico, ¿qué la determina? El tema fundamental con el que yo estoy trabajando en la propuesta de fin de máster y todos los procesos, características y factores que están relacionados con ese tema, ¿vale? Entonces, reiteramos, son 3 elementos solamente. Indicar las variables a medir o categorías a analizar, mencionar los conceptos clave, teorías o enfoques relevantes y numerar los apartados que conformarán el marco teórico. Ya cuando ustedes tengan aprobada la propuesta inicial y estén implicados en el desarrollo del avance 1, es que tendrán realmente que exponer conceptos, teorías,
características, resultados de investigaciones en este campo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Alex. Oscar, te propongo que continúes tú para yo seguir aquí en el chat respondiendo. Vale, hay varias preguntas en el chat. Vale, vale. Bueno, entonces llegamos al punto 8, que es el enfoque metodológico. Fíjense que lo dice bien claro. Simplemente mencione si la investigación que estás proponiendo se va a desarrollar desde un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. No hay que explicar más nada, ¿vale? No es necesario decir qué es una investigación cuantitativa porque nosotros lo sabemos, qué es un estudio cualitativo, nosotros también. No es necesario explicar. Lo que hay que especificar es en qué enfoque te estás situando para desarrollar el estudio. Ah, profesor, yo no sé qué es un enfoque cuantitativo, qué es un enfoque cualitativo y qué es un enfoque mixto. Bueno, pues consulto los capítulos 1 y 2 del libro que estamos recomendando para desarrollar cada una de las sesiones de la propuesta inicial. ¿Vale? Ese libro al final le vamos a indicar bien dónde se encuentra y lo tienen disponible en internet. En el punto 8.2, lo que tengo que especificar ahora es el tipo de estudio. Antes era el enfoque metodológico, ahora es el tipo de estudio. Bueno, van a ver que dentro de la investigación científica normalmente se habla de un estudio cuantitativo o cualitativo. Si ustedes van a optar por un estudio de enfoque cuantitativo, pues ya nosotros le estamos brindando a ustedes normalmente cuáles son los tipos de estudio en ese enfoque cuantitativo. Diseño experimental, diseño preexperimental, el experimento, el cuasi experimento, el diseño no experimental, el diseño no experimental con diseño longitudinal o transversal y el estudio de caso con metodología cuantitativa. ¿Qué quiere decir cada uno? ¿A qué se refiere cada uno? Pues nuevamente voy a la bibliografía que me están recomendando para poder ver en qué consiste cada uno de ellos. Normalmente el estudio que desarrollan los estudiantes es un estudio no experimental con diseño transversal de tipo descriptivo, que básicamente a lo que se refiere es al diagnóstico o caracterización de una problemática determinada sin establecer correlaciones entre variables ni relaciones causales. Bueno, ya si el enfoque que ustedes escogieron es cualitativo, pues en ese caso el tipo de estudio pudiera encuadrarse en uno de los que se presentan, ¿vale? Un estudio cualitativo descriptivo, donde voy a caracterizar una problemática, pero desde un enfoque cualitativo, o pudiera ser una investigación-acción, porque voy a caracterizar una problemática y proponer una acción de intervención, o puede ser de investigación-acción-participación, porque voy a implicar a las personas en el desarrollo del diagnóstico y de la construcción de la propuesta, o puede ser un estudio etnográfico, fenomenológico, narrativo, etc. ¿Vale? Bueno, básicamente es bien preciso y concreto este punto. Solamente presentar, plantear el tipo de estudio. No hace falta decir qué es un estudio descriptivo, aunque sí pudiera ser relevante que ustedes dijeran, bueno, el tipo de estudio lo considero que va a ser descriptivo porque mi estudio está enfocado a determinar esto, ¿vale? Pero no es necesario explicar qué es un diseño cualitativo, qué es un estudio etnográfico, qué es un estudio narrativo, ¿vale? Y ahí tienen la bibliografía para poder buscar la información. Continúa el apartado 8.3, que es para hacer una breve descripción del contexto, la población, la muestra y el periodo total que va a abarcar el estudio. Aquí es donde tal vez tenemos que extendernos un poquitico más, ¿no? Tenemos que decir claramente en qué contexto se va a desarrollar el estudio que se está proponiendo, cuál es la población. Cuando decimos cuál es la población, es porque tengo que decir el tipo de población, por ejemplo, van a ser docentes, y tengo que decir también la cantidad. Bueno, mi estudio va a ser en la institución tal, de la ciudad tal, y en esa institución hay 200 docentes. Esa es mi población, pero voy a escoger una muestra del 50%. Voy a trabajar solamente con 100 docentes, ¿vale? Ese es un ejemplo de población
y muestra. Ahora bien, ¿cómo yo voy a seleccionar esos 50 docentes? ¿Qué técnica de muestreo voy a utilizar? Bueno, yo tengo que explicar cómo voy a seleccionar esos 50 docentes de una manera u otra. Por ejemplo, utilizando un muestreo aleatorio simple o un muestreo por cuotas o un muestreo utilizando la técnica bola de nieve, en fin. Cada uno de estos tipos de muestreo ustedes lo podrán encontrar en la referencia bibliográfica que se está sugiriendo, tanto en el libro de Hernández, Fernández y Baptista, como en el contenido de la asignatura Metodología de la Investigación Científica, que la encontrarán en el campus virtual de la asignatura. ¿Vale? Y acá, finalmente, pues tienen que especificar el periodo total que va a abarcar el estudio. Bueno, va a hacer este análisis y la investigación se va a desarrollar de tal fecha a tal fecha. O la investigación va a ver los criterios con los que operaban los docentes para evaluar la calidad de la institución en el curso anterior. Y les voy a preguntar a ellos cómo se manejaba esta situación en el curso anterior, 2018-2019. ¿Vale? En consecuencia, luego tienen que presentar las principales etapas o fases que ustedes esperan transitar para poder cumplir con los objetivos de investigación que han planteado. Normalmente esas fases tienen que ver con la delimitación de la población, la selección de los instrumentos, la validación de los instrumentos, la aplicación y la organización, análisis e interpretación de los resultados obtenidos. Esa lógica está pensada siempre a partir de la suposición de que ustedes van a diseñar o seleccionar instrumentos para recolectar los datos, ya sea entrevista, ya sea la observación, ya sea el grupo focal, ya sea el grupo de discusión, ya sea un cuestionario tipo Likert, que son estos muy recurrentes con varias opciones y la persona tiene que marcar de acuerdo, totalmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, u otras variantes de ese tipo de escala. Bueno, en trabajos que permiten diseñar, que persiguen diseñar una propuesta, por ejemplo, de un material didáctico, de un programa, un curso, se sugiere explicitar estas fases o etapas para el estudio que se propone. Y en el caso de trabajos que buscan diseñar o implementar una intervención, las etapas podrían ser estas. Son etapas que nosotros ponemos a modo de ejemplo, a modo de guía, pero no son tampoco obligatorias para que ustedes las asuman, ¿de acuerdo? Lo que estamos buscando es una manera de que puedan situarse concretamente en algunas opciones de etapas o fases dependiendo del tipo de estudio que han seleccionado. Bueno, finalmente tienen el apartado 8.5 para justificar la viabilidad de la propuesta inicial, que es básicamente responder a las preguntas, con qué medio cuento para poder desarrollar la propuesta que estoy presentando, tengo recursos suficientes luego para cumplir con los objetivos que presenté, voy a tener acceso a los materiales para poder realizar el estudio, voy a tener acceso a la población, voy a tener acceso a la institución para poder desarrollar el estudio. En estos momentos de confinamiento voy a poder enviar las preguntas tal vez por WhatsApp o por correo. Bueno, resultados previstos. ¿Cuáles son los resultados que se prevén lograr con esa investigación? Para presentar los resultados tengo que recurrir a los objetivos que fueron formulados. Si mi objetivo comienza con el verbo caracterizar, es porque uno de mis resultados va a ser una caracterización de un proceso o una problemática determinada. E identificar, bueno, pues mi resultado va a ser una identificación de tal cosa. Va a ser valorar, pues es una valoración
de un estado o nivel de desarrollo de algún proceso o fenómeno. Es medir, pues será una medición de ese proceso. Es para comparar, pues voy a exhibir al final como resultado una comparación que muestre coincidencias o divergencias entre dos o más elementos. Muy importante, si voy a presentar resultados, tengo que recurrir a los objetivos que se propusieron para ver a partir de los objetivos cuáles son los resultados que se van a obtener. Objetivo diseñar, pues voy a obtener al final un diseño, ¿vale? Bueno, ya casi finalizando los últimos puntos de la propuesta inicial, tenemos el apartado sobre consideraciones éticas, que es para ustedes reflexionar con relación a las implicaciones éticas que pueden estar asociadas a la propuesta inicial que están presentando. Nosotros presentamos algunas interrogantes para que ustedes puedan tener en cuenta qué posibles implicaciones éticas puedan estar relacionadas con su propuesta. Por ejemplo, ¿cómo se obtendrá el consentimiento libre informado que los participantes deben leer y firmar? O sea, siempre y cuando alguien participe en una investigación, nosotros les pasamos un documento que se llama consentimiento libre informado, donde les dejamos claro cuáles son las condiciones de su participación en el estudio y además le informamos que toda la información que él nos facilite será preservada de manera anónima, se va a garantizar el cuidado de esa información para que nadie tenga acceso a ella, nadie ajeno a la investigación, etc. Bueno, también tengo que reflexionar con relación a cómo voy a conseguir la autorización para poder acceder a la institución. Si la institución me está permitiendo solamente acceder y recolectar datos, pero no me permite que después divulgue su nombre en el trabajo, o si me permite que lo pueda divulgar, o me permite que lo divulgue en el trabajo, pero no que lo divulgue en posteriores publicaciones como artículos científicos y libros o capítulos de libros que se puedan escribir a partir de los resultados de la investigación que realizaron. Si se van a incluir fotos, bueno, tengo la autorización de las fotos de esas personas para incluirlas. Si son menores, yo les aconsejo que ni se introduzcan en ese tema de publicar fotos y, bueno, algunas otras cuestiones que pudieran ser relevantes desde el punto de vista ético. Finalmente, la planificación del trabajo, que es un breve cronograma que ustedes plantean para poder cumplir con los objetivos planteados en la propuesta inicial. Como ya les comenté, la bibliografía principal para elaborar la propuesta inicial, donde ustedes pueden ir consultando la información para comprender cada uno de los elementos que se solicitan, son estas dos fundamentalmente. Existen muchísimas más, ustedes la pueden acceder, no hay problema, pero básicamente nosotros sugerimos dos. El propio material, que forma parte de la asignatura Metodología de Investigación Científica y al que tienen acceso a partir de ese enlace en el propio campus virtual del máster, y un enlace externo en el que ustedes pueden acceder al libro Metodología de la Investigación, el famosamente conocido como libro de Sampieri, que hasta fue considerado un bestseller en el campo de la educación. Y ahí aparece el enlace para que ustedes puedan acudir a él, ¿vale? Bueno, Alexander, si quieres enfatizar algo, si no, abrimos entonces el espacio para las preguntas y las dudas que existan con relación a la propuesta inicial. Bueno, yo quería enfatizar la coherencia que debe tener el programa, el proyecto que están elaborando, la coherencia que debe tener desde el primer punto hasta el último punto que venimos trabajando. Importante en comprender las orientaciones de la plantilla. Eso es fundamental. Y que todas las dudas, por favor, las consulten con su tutor o tutora para que puedan ser aclaradas. Eso sobre la plantilla. Yo debo informarles que les comentaba al inicio que yo debo seguir un grupo de protocolos institucionales y como parte de esos protocolos está que debo abandonar la institución
a la 1:30 de la tarde, por lo que no voy a poder seguir acompañándolos en la reunión. En un par de minutos tengo que desconectarme y abandonar la sala. Y el resto de la reunión, pues, no podrá ser grabado. Les reitero que en cuanto yo tenga el link de la grabación disponible, pues la pondré a disposición de ustedes para que puedan consultarla constantemente, y todos los que no estuvieron aquí, pues la puedan consultar. Yo los dejo con el profesor Oscar para que puedan, pues, aclarar algunas cuestiones que no fueron aclaradas en el chat. Y bueno, cualquier duda, estoy a su disposición. Un saludo. Bueno, pues no se preocupen, que va a estar disponible tanto la grabación como la diapositiva. La vamos a subir en el foro del grupo, y así ustedes podrán acceder a ella sin problema. Bueno, entonces comenzamos la ronda.